La literatura contemporánea en Latinoamérica constituye a un espacio de gran riqueza y complejidad que refleja las múltiples transformaciones sociales, políticas, culturales y tecnológicas que han marcado la región desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Como lo dijo mi compañero, a diferencia de movimientos literarios anteriores, con el boom latinoamericano que consolidó una imagen internacional de la literatura de la región a través de los autores reconocidos mundialmente, la literatura contemporánea se caracteriza por una profunda diversificación de voces, estilos narrativos y preocupaciones temáticas. Uno de los rasgos más relevantes de esta etapa de la descentralización del canon literario. Durante mucho tiempo, la literatura latinoamericana estuvo dominada por un grupo reducido de los autores, en su mayoría de nombres, que representaban ciertas visiones en la realidad. Sin embargo, en la actualidad se han producido unas aperturas significativas que han permitido la inclusión de nuevas voces provenientes de distintos sectores sociales. Escritoras, autores o indígenas, afrodescendientes y miembros de la comunidad LGTBQ+, han encontrado espacios para expresar sus experiencias y perspectivas, enriqueciendo el panorama literario. En, en la relación con las temáticas, la literatura contemporánea aborda problemáticas profundamente vinculadas con la realidad actual en la Latinoamérica. La violencia, el narcotráfico, la desigualdad social, la corrupción política y la migración son temas recurrentes en muchas obras. Estos asuntos no solo se presentan como contextos narrativos, sino como elementos que afectan directamente la vida de los personajes, mostrándonos las consecuencias humanas de estas situaciones. Asimismo, la literatura contemporánea eh, explora la construcción de la identidad en un mundo globalizado en donde las fronteras culturales se vuelven cada vez más difusas. Otro elemento fundamental es la memoria histórica. En muchos países latinoamericanos, la literatura ha servido como un medio para reflexionar sobre los procesos traumáticos del pasado, como dictaduras militares, conflictos armados y las violencias de derechos humanos. A través, a través de la escritura, los autores reconstruyen estos episodios y los reinterpretan desde el presente, contribuyendo a la construcción de memoria colectiva. En este, en este caso, el sentido de la literatura se convierte en una herramienta de resistencia y denuncia, así como es un espacio para búsqueda de justicia simbólica. La literatura contemporánea también ha incorporado nuevas preocupaciones como el medio ambiente y la crisis ecológica. En este sentido, algunos autores han comenzado a explorar la relación entre el ser humano y la naturaleza, cuestionando los modelos de desarrollo que han provocado daños ambientales, tanto como en salud y etcétera. En este enfoque, en ocasiones denominando ecocrítica, se refleja una creciente conciencia sobre los problemas globales. En conclusión, la literatura contemporánea en Latinoamérica es un campo de constante transformación que caracteriza por su diversidad, su conclusión de innovación y su profundo compromiso con la realidad social. A través de múltiples voces, estilos
Los autores contemporáneos logran capturar las complejidades de la región, ofrecen nuevas formas de entender el mundo. Esta literatura no solo continúa con la tradición literaria latinoamericana, sino que también la redefine, ampliando sus límites y abriendo nuevas posibilidades de expresión. La experimentación formal es otro rasgo distintivo de la literatura contemporánea. Los escritores actuales tienden a romper con las estructuras narrativas tradicionales, explorando nuevas formas de contar historias. Se observa una mezcla de géneros como la combinación de ficción y crónica periodística, así como el uso de voces narrativas y estructuras fragmentadas. Además, el lenguaje se vuelve más flexible y dinámico, incorporando elementos del habla cotidiana, la cultura popular e incluso el lenguaje digital. La influencia de la globalización también ha tenido un impacto significativo en la literatura latinoamericana contemporánea. Por un lado, ha facilitado el acceso a diferentes tradiciones literarias, lo que ha enriquecido las propuestas creativas de los autores. Por otro lado, ha generado tensiones entre lo local y lo global, ya que muchos escritores buscan preservar sus identidades culturales. Esta dualidad se refleja en obras que combinan elementos universales con particularidades regionales. Asimismo, la literatura urbana ha adquirido un papel protagónico. Las grandes ciudades latinoamericanas se convierten en escenarios donde se desarrollan historias se reflejan que reflejan el ritmo acelerando el, Asimismo, la literatura urbana adquirió un papel protagónico. Las grandes ciudades latinoamericanas se convierten en escenarios donde se desarrollan historias que reflejan el ritmo acelerado de la vida moderna, las desigualdades sociales y las dinámicas del poder. En este contexto, los personajes suelen enfrentarse a situaciones de marginalidad, alineación o búsqueda de sentido en entornos complejos y cambiantes. Otro aspecto relevante es el auge de las editoriales independientes y los nuevos canales de difusión. Estas editoriales han permitido la publicación de obras que en muchos casos no encajan en los criterios comerciales de las grandes industrias editoriales. Además, el uso de las plataformas digitales y las redes sociales ha transformado la forma en que los escritores se relacionan con sus lectores. Hoy en día es posible acceder a una gran cantidad de contenido literario en línea, lo que ha democratizado el acceso a la literatura. Ya. Ya. Gabriel García Márquez aportó una gran cantidad de elementos innovadores a la literatura contemporánea, especialmente a través de su técnica narrativa conocida como el realismo mágico. Esta corriente literaria combina lo real y lo fantástico de una manera única, creando mundos donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan de forma natural. Esta técnica influye en numerosos escritores y ha dejado una marca indeleble de la literatura contemporánea. Además, Gabriel García Márquez también contribuyó a la literatura contemporánea a través de su profundo conocimiento de la cultura latinoamericana. Su habilidad para retratar las complejidades de la sociedad y sus personajes inolvidables. Su obra maestra, Cien años de soledad, es considerada una de las novelas más importantes del siglo XX y ha inspirado a generaciones de escritores. Gabriel García Márquez aportó a la literatura contemporánea una nueva forma de narrar, una mirada única a la cultura latinoamericana y personajes que han trascendido en el tiempo y el espacio, dejando un legado que seguirá inspirando a escritores y lectores de todo el mundo. Gabriel García Márquez fue una figura clave del boom latinoamericano, un fenómeno literario durante los años 60 y 70 que incluyó a escritores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, entre otros. Este movimiento llevó a una renovada atención internacional hacia la literatura latinoamericana y ayudó a elevar su prestigio globalmente. Su trabajo es un pilar de estudios de literatura en universidades en todo el mundo.
donde se analizan sus técnicas narrativas, sus temas y su contexto histórico, cultural. Esto ha fomentado un diálogo continuo entre su obra y asegurando que su influencia perdure a través de generaciones de estudiantes académicos.